estábamos hablando de que la impedancia total es igual a la impedancia de entre fase y neutro multiplicado por la longitud del conductor. Tenemos la longitud del conductor, pero no tenemos ese ZEF. Entonces vamos a mirar qué dice aquí abajo. Primero calcular la impedancia. Exacto. Vamos a calcular la impedancia, que es el ZEF. Pero para poder calcular esa impedancia, necesitamos conocer la resistencia y la reactancia inductiva. Aquí hay un cuadro, pero voy a pasar un momentico a que miremos lo siguiente. Vamos a buscar en esta tabla ¿qué? En la tabla que conocemos como tabla 2, que es esta, el calibre 2. Entonces observemos, aquí está el calibre 2. Aquí en la parte de arriba, vuelvo a bajar un poquito más, dice, la tabla dice resistencia eléctrica en corriente alterna, y aclaramos que debe ser en corriente alterna, porque si no, no se presenta el fenómeno de reactancia inductiva. Además, en el ejercicio hablaba de un sistema trifásico, que sí que son 3 fases de corriente alterna. Dice aquí que es para cables de cobre, que es una instalación trifásica hasta 600 voltios, con una frecuencia 60 Hz y máximo 75 grados centígrados. Dice que son 3 conductores sencillos en tubo conduit. ¿Qué quiere decir? Que no es para canaletas. Tubo conduit, miremos aquí que aparece en la parte de arriba, dice tubo conduit de PVC, o sea, el material verde que hablamos en Colombia. El conductor puede ser de aluminio, o sea, la tubería, voy a decirlo la ductería o tubería. Para algunos puede ser en PVC, en aluminio o en acero. Y esto que aparece acá, estos valores son la resistencia en corriente alterna y está en ohmios por kilómetro cuadrado. ¿Cómo así ohmios por kilómetro cuadrado cuando aquí diste sobre? Cuando hablamos de por no de multiplicación, estamos diciendo cuántos ohmios tiene de resistencia estos cables de distintos calibres cada kilómetro. O sea, cuál es la resistencia de un conductor que tiene una longitud de 1 kilómetro. Entonces, nuestro calibre 2, que es el que estamos utilizando para este ejercicio, como dijimos que era en tubería PVC, observemos este valor. 0.623 ohmios cada kilómetro. Si hubiera sido en aluminio es este, si es en acero es este. Ahora, no solamente necesitamos el R, sino el XL, o sea, la reactancia inductiva, que, ojo, también tiene unas unidades, en este caso esta tabla de ohmios cada kilómetro. Calibre 2, 0.148 porque es conduit de PVC. Entonces esos dos valores son los que vamos a utilizar. Tanto la resistencia como la reactancia como la impedancia se dan en ohmios. Entonces ya observamos los valores, aquí están. 0.623 ohmios cada kilómetro de cable. Y la reactancia es 0.148 ohmios cada kilómetro. O sea que si yo tengo un alambre de cobre calibre 2 que tiene una longitud de 1 kilómetro, su resistencia es de 0.623 ohmios y de 0.148 ohmios su reactancia inductiva. Miremos la fórmula que se utiliza para calcular esta impedancia. R, que es esto que hemos visto arriba, por el coseno de ¿cuánto? Del ángulo, que ya habíamos dicho que era 0.85%, el XL y el seno también lo habíamos dicho. Conclusión, esto nos da que cada kilómetro de este alambre de cobre calibre 2 que está siendo llevado por un ducto conduit de PVC o tubería PVC tiene una resistencia de 0.608 ohmios. Pero bueno, esto es 1 kilómetro y resulta que nosotros tenemos menos de 1 kilómetro porque es apenas 200 metros. Entonces en esta parte de aquí simplemente estoy mostrando cómo se hace la conversión de 200 metros a kilómetros. Para eso tenemos que recordar que 1 kilómetro son 1000 metros.
Entonces miren la multiplicación que estoy haciendo. 200 metros por 1 kilómetro sobre, voy a decirlo así, 1000 metros. Cancelo metro con metro. No lo pude hacer aquí lastimosamente. Multiplico 200 por 1, 200 dividido 1000. O algunos estudiantes me decían que si no se podía primero dividir 200 dividido 1000, luego multiplicarlo por 1. Lo mismo, no hay problema. Lo que sabemos es que es menos de 1 kilómetro. Porque si 1 kilómetro son 1000 metros y yo no tengo sino 200, tengo la quinta parte por decirlo de alguna manera. Entonces tengo 0.2 kilómetros. Si esto es menos de 1, quiere decir que tengo menos de 1 kilómetro. Ahora bien, ya tengo este 0,2 kilómetros, entonces ahora sí voy a calcular es el Z total, o sea, la impedancia total, que es igual a esto, esta parte de aquí que ya la hemos calculado arriba, multiplicada por esta conversión, y nos da que tenemos 0.1216 ohmios. Fíjese que ya no aparece kilómetros, porque este kilómetro se cancela con este y nos queda solamente los ohmios. Conclusión. Los 200 metros de alambre de cobre calibre 2 que están siendo llevados por un tubo conduit de PVC tiene una resistencia total, perdón, una impedancia total de 0.1216 ohmios. Teniendo eso, ahora sí vamos a calcular la caída de voltaje entre fase y neutro. Que veíamos que la fórmula era impedancia total por corriente, o sea, este 0.266 ohmios por 34 amperios es igual a 4.1 voltios. Dicho de alguna manera, estamos utilizando la ley de Ohm aplicada a circuitos de corriente alterna, donde dice que voltaje es igual a impedancia por corriente. Esos 4.1 voltios para fase y neutro. Pero como tenemos un sistema trifásico, recordemos que habíamos dicho que la raíz de 3 multiplicado por 4.1 voltios que está acá me da 7.1 voltios. Quiere decir que la caída de voltaje que se produce en esa longitud de 200 metros de un alambre de cobre calibre 2 por un ducto de PVC, el total es de 7.1 voltios. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? El porcentaje. Entonces la fórmula que teníamos era este voltaje 7.1 voltios dividido el que nos están aplicando, que es de 220 multiplicado por 100 me da 3.2%. Quiere decir que como es menos del 5%, no hay problema.